democrática y efectiva. El mayor ejemplo de esto, el más claro ejemplo, se ha observado en el área del comercio. Le voy a dar dos ejemplos. En la política nacional, al hablar de cualquier tema económico, siempre hablamos del efecto en la eficiencia y el efecto en la equidad. Equilibrio, eficiencia y equidad. Cómo se ven afectados los diferentes grupos. Cualquier política económica tiene ganadores y perdedores y tratamos de evaluar quiénes son los ganadores y los perdedores, tratando de que todos se beneficien. En cuanto al comercio internacional, sin embargo, no le decimos a los representantes de comercio cuando los enviamos a Ginebra, no les decimos regresen con un acuerdo comercial justo. Si lo hiciera así, sería despedido. Lo que le decimos es, regresa con el mejor tratado que puedas conseguir para Estados Unidos. Y lo que queremos decir es, no el mejor acuerdo para Estados Unidos, sino lo que queremos decir es, regresa con el mejor acuerdo para los principales contribuyentes a la campaña. Y vemos esto tan claramente en el caso de la propiedad intelectual que ya mencioné antes, el TRIPS. Ya mencioné que tenía relación con la intención de la propiedad intelectual. Una disposición era hacer acceso a las medicinas genéricas, reducir el acceso a las medicinas genéricas. Los medicamentos genéricos son importantes porque se venden a una fracción del costo de la medicina de marca. Por ejemplo, un costo puede ser $10,000 y si uno lo consigue en medicina genérica $160. Uno no puede gastar $10,000 si su sueldo apenas llega a $1,000, pero las empresas farmacéuticas no les gustan las medicinas genéricas porque hacen bajar el precio y les quitan su mercado. Bueno, en Estados Unidos, el año 93, el presidente Clinton había sido elegido según una plataforma de mejorar el acceso a la medicina. Las deficiencias del sistema de salud de Estados Unidos fue uno de los principales temas de su agenda política. Las cosas se han empeorado desde entonces. Hoy en día, 50 millones de americanos no tienen seguro de salud. Parte del problema del acceso fue los altos precios de los fármacos. La administración Clinton se las vio mal con la industria farmacéutica. Pero en Ginebra, en las discusiones de comercio, estábamos aconchavados con las empresas farmacéuticas apoyando la disposición de que había que reducir el acceso a estas medicinas que salvan la vida. Como se habrán dado cuenta, me gusta a veces dramatizar un poco las cosas. Cuando los ministros de comercio firman el acuerdo en Marrakech, en la ronda de Uruguay, estaban firmando la sentencia de muerte para miles de personas de los países en vías de desarrollo, porque a esos precios tan altos no podrían tener acceso a un fármaco que les pudiera salvar la vida, y como resultado miles murieron como resultado de este acuerdo de comercio. El asunto clave al que me quiero referir esta noche es no tanto cómo formamos la globalización. Yo los exhorto a que no lean, sino que compren, mejor dicho, mi libro, que se llama Cómo hacer que la globalización funcione. Pero lo que quisiera es hablar un poquito de algunas reacciones o respuestas nacionales a los retos que plantea la globalización y sobre todo a los retos que plantea la globalización en un país rico en recursos que disfruta de una bonanza en su crecimiento o desarrollo. Es una buena oportunidad. Es un placer hablar de este problema, a diferencia del problema que tuve que debatir hace una década. Al celebrar el 10º aniversario de la crisis del este de Asia, al hablar de qué se hace para salir de una crisis. Pero los dos temas tienen cierta relación entre sí, porque como ya mencioné antes,
Uno de los problemas de América Latina es que con frecuencia tiene estos booms económicos, pero cada uno de estos booms es seguido de una crisis. De manera que aunque es bueno celebrar este auge, este boom, parte del manejo de este boom económico es manejarlo de tal forma que se anticipe cualquier problema futuro y que pueda evitarse la crisis y garantizar que ese crecimiento sea sostenible. Para un país rico en recursos naturales, hay dos asuntos, dos problemas en particular. Uno es que los altos precios relacionados con los recursos naturales generalmente no son sostenidos. Los precios de los commodities son muy volátiles, lo cual significa que hay que presagiar que los precios es posible que bajen. A lo mejor no ocurre, a lo mejor tenemos suerte esta vez, pero si la historia sirve de guía, hay una chance razonable de que sí van a caer. Hay una respuesta estándar a esta pregunta, pero desgraciadamente muchos países no la han tomado muy en serio, y es que se requiere crear fondos para días lluviosos. Hay que ahorrar en los años buenos para cuando vengan años malos. Hay que ahorrar dinero reconociendo pues que el periodo de buena fortuna no va a ser muy sostenido, que digamos. Una nota de pie de página en este asunto es que, y este punto quiero tocarlo después también, hay que tener mucho cuidado en los marcos contables. Uno de los países que ha logrado tener éxito en esto es Chile. Ha puesto de lado dinero para un fondo de estabilización, pero cuando querían retirar de este fondo de estabilización, se les criticó mucho por el Fondo Monetario Internacional por pedir dinero prestado, por gastar más dinero de lo que recibía. Y por cierto, hay cierta ironía aquí. El Fondo de Estabilización sirve para que cuando en unos periodos gastemos menos y en otros más, y no para que gastar menos de lo que ganamos. De manera que el marco del Fondo Monetario Internacional fue un poco necio al brindar incentivos para crear fondos para días lluviosos. Un segundo problema es que estos problemas de la inestabilidad de los precios tienden a exacerbarse por los mercados financieros. Cuando los precios son altos, los mercados financieros, bueno, se ven su economía fuerte, el dinero fluye al país y por lo tanto los flujos de capital son procíclicos y no contracíclicos. El principio básico de la banca es nunca darle dinero a nadie que lo necesite. Nunca darle prestado a quien lo necesite. Cuando la economía es fuerte, damos préstamos, pero cuando la economía se debilita, el principio básico de la banca es asegurarte que te devuelvan tu plata lo antes posible. Y esto significa que cuando los precios bajan, los banqueros piden su dinero de vuelta, y eso exacerba la baja de la economía. Ahora bien, hay que reconocer que no vamos a cambiar a los banqueros, al igual que no es fácil cambiar las reglas financieras globales, de manera que la respuesta es, no hay que pedir prestado. En el boom, no hay que permitir que los mercados financieros internacionales, aunque nos digan que quieren darnos más dinero, hay que decirle no gracias. Porque sabemos qué va a pasar cuando las cosas se pongan mal. Hay que decir, no, hemos aprendido, no hay que confiar en ellos. Salvo que en el contrato diga que hay un préstamo de 40 años. Pero traten ustedes de que un banquero les dé un préstamo de 40 años. Quisiera yo ver eso. Bueno,
Esto es muy importante. No por accidente, entre los países que tienen el mayor nivel de endeudamiento están los países ricos en recursos naturales, ya que piden dinero prestado cuando las cosas están buenas y cuando las cosas se ponen malas, no pueden devolver el dinero. El tercer problema en el manejo de la bonanza de los recursos es ser sensible al problema del tipo o tasa de cambio. Muchos. El problema natural de los recursos naturales radica en que los tipos de cambio se aprecian, pero esta alza hace más difícil que los países puedan exportar y más difícil poder competir con las importaciones. Ahora bien, repito, que uno puede participar en actividades de estabilización y el Perú lo viene haciendo bastante bien, incrementando sus reservas. Es una forma de ahorrar en el periodo de auge, pero muchos países no lo han hecho, de manera que hay que tener un manejo proactivo en las políticas de tipo de cambio, porque de lo contrario tenemos un problema que, por ejemplo, tiene Nigeria, que es una de las historias más tristes de un país rico en recursos. Nigeria, seguramente saben ustedes que ha tenido $250 billion en los últimos años y su ingreso por cápita es la mitad de lo que era hace 25 años. Y parte del proceso es que muchas de las industrias que eran fuertes hace 25 años y que exportaban productos agrícolas ahora tienen que importarlos. Y el alza del tipo de cambio hizo que no pudieran pues importar estos productos. Un cuarto aspecto del manejo de una bonanza en recursos es que hay que preguntar, ¿qué hace uno con el dinero que uno obtiene? Y aquí los marcos contables son muy importantes. El PBI es una muy mala medida de lo bien que le va a una economía. El PBI era muy alto en Argentina a comienzos de la década de 90 y no indicaba que habían problemas. Argentina estaba privatizando sus activos, sus tesoros nacionales, se los daba a empresas extranjeras, pero el PBI no les indicaba que la riqueza del país estaba en declive. El país estaba empobreciendo, pero el PBI subía, porque había una bonanza del consumo, estaba consumiendo sus activos nacionales, sus servicios públicos y otras empresas estaban gastando el dinero. Bueno, lo mismo es cierto en países ricos en recursos naturales. Los activos de un país son recursos que están bajo tierra. Deben ser parte de lo que tiene un país y lo que uno debe pedir a fin de año es ¿cuál es el aspecto de mi balance general? Hay que convertir los activos que están bajo tierra en activos que están por encima de la tierra. Si hacemos eso, y si el activo que está encima del suelo utiliza un nivel de retorno de riesgo, seremos más ricos. Pero si tenemos menos activos al final del año, somos pobres. Y por esa razón, un concepto muy importante es el PBI verde, que tome en cuenta la degradación del medio ambiente, el agotamiento de los recursos naturales como sustracción. Toda empresa en su contabilidad debe tomar en cuenta la depreciación, ¿no es cierto? Pero muchos países no lo hacen, no toman en cuenta la depreciación, el agotamiento de sus recursos y de su medio ambiente. Hay otra razón para que los países ricos en recursos naturales tengan una mala medida en su PBI, porque el PBI no nos dice quién se está beneficiando.
Por ejemplo,